Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en una de las catedrales del pensamiento humano, la teoría del electromagnetismo de James Clerk Maxwell. En el siglo XIX, él logró algo que parecía imposible: unificar la electricidad, el magnetismo y la luz en una sola teoría, descrita por un puñado de ecuaciones increíblemente elegantes. Una síntesis que no solo explicó todo lo que sabíamos sobre esos fenómenos, sino que además predijo la existencia de las ondas de radio y cambió el curso de la historia. Es, sin duda alguna, un pilar de la física, pero su verdadero legado es precisamente el tema de nuestra conversación. Exacto. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿fue la teoría de Maxwell la descripción definitiva y completa del electromagnetismo clásico? ¿El punto final de una era? Yo defenderé que sí. Sostengo que la síntesis de Maxwell representa la culminación, el pináculo de la física clásica, un marco teórico tan completo y perfecto en su dominio que Ludwig Boltzmann llegó a sugerir que debió ser escrito por un dios. Definió la luz como lo que es en nuestro mundo macroscópico, una onda electromagnética. Y yo por mi parte argumentaré que, si bien su genialidad es absolutamente indiscutible, su teoría no fue un destino final, sino un catalizador revolucionario. Su verdadero valor no reside en su supuesta completitud, sino en las grietas que reveló, en las preguntas que dejó sin respuesta, y que obligaron a la física a dar el salto hacia la relatividad y la mecánica cuántica. Me parece un excelente punto de partida. Para entender mi posición, hay que dimensionar lo que Maxwell hizo. Antes de él, la electricidad y el magnetismo eran fenómenos interesantes, sí, pero separados, estudiados con sus propias leyes, como las de Coulomb, Ampère o Faraday. Y la óptica era, otro mundo aparte. Claro. Maxwell, basándose en la idea visual y casi mística de Michael Faraday de las líneas de fuerza, las tradujo a un lenguaje matemático riguroso. Y al hacerlo, demostró que la electricidad y el magnetismo no eran dos cosas, sino dos caras de la misma moneda: el campo electromagnético. Y ojo, no son solo herramientas de cálculo. Para él, estos campos eran entidades físicas tan reales como una mesa, capaces de almacenar energía y de propagarse por el espacio. Estoy de acuerdo en que el concepto de campo fue la gran revolución. Pero la clave de la unificación está en sus ecuaciones. Estas describen perfectamente cómo una carga eléctrica crea un campo eléctrico o cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético. Pero el golpe de genio, la pieza que lo unió todo, fue su famosa corriente de desplazamiento. Y al incluirla, las ecuaciones revelaron algo asombroso. Un campo eléctrico que cambia en el tiempo genera un campo magnético, y un campo magnético que cambia genera uno eléctrico. O sea, se alimentan mutuamente, creando una perturbación que viaja por el espacio. Cuando Maxwell calculó la velocidad de esa onda, obtuvo un número, casi 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Su conclusión fue tan audaz como inevitable: la luz es esa perturbación. Y de un plumazo, unificó siglos de óptica con el electromagnetismo. Eso, para mí, es una teoría completa. Es una historia increíble, no voy a negar ni un ápice de su belleza, pero veo esa misma historia desde otra perspectiva. Para mí, el valor de Maxwell no es que cerrara el libro de la física clásica, sino que lo llevó a un punto de quiebre. Su teoría, en su formulación original, no existía en el vacío, ¿verdad? Dependía por completo de una idea del siglo XIX, el éter luminífero. Era el andamiaje conceptual de la época. Pero era un andamiaje fundamental. Para los físicos de entonces, toda onda necesitaba un medio para propagarse, como el sonido necesita el aire. El éter era esa sustancia invisible y omnipresente que llenaba el universo y que servía de medio para las ondas de luz. La teoría de Maxwell estaba construida sobre la existencia de este éter, pero el famoso experimento de Michelson y Morley, años después, lo buscó y, no lo encontró, no existía. Eso dejó a la teoría sin su base física conceptual.
Y eso solo el comienzo. La grieta más profunda es sobre la naturaleza misma de la luz. La síntesis de Maxwell la define exclusivamente como una onda, pero a principios del siglo XX el efecto fotoeléctrico, que Einstein explicó en 1905, demostró sin lugar a dudas que la luz, en ciertas interacciones, se comporta como un chorro de partículas, de cuantos de energía. La descripción de Maxwell, por lo tanto, es radicalmente incompleta. La luz tiene una dualidad onda-partícula que el electromagnetismo clásico es incapaz de explicar. Por eso digo que su teoría fue el prólogo de la física moderna, no el epílogo de la clásica. Entiendo la objeción del éter, pero creo que es un error confundir el andamiaje conceptual con el edificio en sí. Las ecuaciones de Maxwell sobrevivieron intactas a la desaparición del éter, lo que demuestra que describían una realidad mucho más profunda que el propio Maxwell imaginaba. Pero vayamos a tu punto sobre la completitud de las ecuaciones. Afirmo que, en el dominio clásico, el sistema es lógicamente cerrado. Las 4 ecuaciones, en la forma moderna que les dio Heaviside, resumen todas las leyes experimentales conocidas, las leyes de Gauss, Faraday y Ampère, más el término que lo cambia todo. ¿Te refieres a la corriente de desplazamiento? Para que nuestra audiencia lo entienda, esa idea fue una revolución en sí misma, ¿cierto? La noción de que un campo eléctrico cambiante en el vacío podía actuar como una corriente y generar un campo magnético. Exactamente, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Antes de Maxwell se sabía que las corrientes en un cable creaban campos magnéticos, pero él postuló que un campo eléctrico variable, incluso en el espacio vacío, también lo hacía. Sin ese término, las ondas electromagnéticas no podrían propagarse. Sería como un dominó al que le falta una ficha. La cadena se rompería. Con él, el sistema se cierra y se sostiene a sí mismo. Es un marco que te permite predecir, por ejemplo, algo tan antiintuitivo como que la energía de una bombilla no viaja por los electrones dentro del cable, sino a través de los campos electromagnéticos en el espacio que rodea el cable. Esa es la clase de poder predictivo que te da una teoría completa. No estoy tan convencido de que sea un sistema tan cerrado. Por ejemplo, la ley de fuerza de Lorentz, la ecuación que nos dice cómo los campos eléctricos y magnéticos afectan a una partícula cargada, no se deriva de las 4 ecuaciones de Maxwell. Es una ley adicional, una especie de, digamos, quinta pata que hay que añadir al sistema para que sea funcional. Describe el efecto de los campos, mientras que las de Maxwell describen su origen. ¿No es eso una señal de que falta algo? Pero, ¿no es justo decir que son 2 caras de la misma moneda? Las 4 ecuaciones describen cómo las cargas y corrientes son la fuente de los campos, mientras que la ley de Lorentz describe el efecto de esos campos sobre otras cargas. No lo veo como una falla en el sistema, sino como una división lógica del trabajo. Dentro de su tarea, describir el comportamiento de los campos, las ecuaciones son exhaustivas. Quizás. Pero hay una asimetría más profunda que me inquieta. Las ecuaciones tienen una belleza casi simétrica entre los campos eléctrico y magnético, pero esta se rompe en la realidad. Existen cargas eléctricas aisladas, electrones, protones, que son fuentes de campo eléctrico. Sin embargo, nunca hemos encontrado un monopolo magnético, un norte o un sur magnético aislado. Las ecuaciones de Maxwell no prohíben su existencia, simplemente reflejan esto como una observación empírica. La teoría describe cómo funciona el electromagnetismo, pero no nos da ninguna pista sobre por qué es fundamentalmente asimétrico. Una teoría verdaderamente completa debería explicar una característica tan fundamental. Eso es exigirle a una teoría clásica que responda a preguntas de la física de partículas moderna. Dentro de su dominio, el mundo macroscópico, no el cuántico, la teoría es completa porque sus predicciones son perfectas. El hecho de que no explique la cuantización de la carga o la ausencia de monopolos no la invalida, del mismo modo que no invalidamos la mecánica de Newton porque no explica los agujeros negros. Pero eso nos lleva directamente al segundo punto, que para mí es el central, la naturaleza de la luz. Si afirmas que su teoría es completa en el dominio clásico, ¿cómo concilias eso con el hecho de que su propia teoría, al predecir una velocidad constante para la luz, creó una contradicción fundamental con la física clásica galileana? La mecánica clásica dice que las velocidades se suman.
Si vas en un tren y lanzas una pelota, su velocidad se suma a la del tren. Pero la teoría de Maxwell dice que si vas en una nave espacial a casi la velocidad de la luz y enciendes una linterna, la luz sale a la misma velocidad constante. Eso es una paradoja irresoluble dentro de la física clásica. ¿No es esa la señal más clara de que la teoría apuntaba más allá de su propio marco? Que esa constancia de la velocidad de la luz fue la semilla de la relatividad especial de Einstein. Pero yo lo veo de otra manera. No lo veo como una incompletitud de la teoría de Maxwell, sino como la primera pista de que la incompleta era la mecánica de Newton. La teoría de Maxwell estaba describiendo la realidad con tal precisión que reveló los límites de otro pilar de la física. Unificó la óptica y el electromagnetismo de una manera asombrosa. Demostró que fenómenos como la refracción, la reflexión, la difracción, todo lo que se sabía de la luz en su tiempo podía derivarse de sus ecuaciones. Que existan fenómenos a escala cuántica o relativista que requieran una nueva física no le resta mérito. Sigue siendo la descripción perfecta de la luz como fenómeno ondulatorio clásico. Pero es que ese es mi argumento central. La luz no es un fenómeno clásico, es inherentemente un fenómeno cuántico. El modelo de onda es una aproximación fantástica y útil a gran escala, pero falla estrepitosamente al describir la interacción fundamental de la luz con la materia. La afirmación de Maxwell de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio es una verdad parcial. Define el cómo se propaga, pero no el qué es fundamentalmente. Piensa en la radiación de cuerpo negro. La física clásica predecía que un objeto caliente debería emitir una cantidad infinita de energía en altas frecuencias, la llamada catástrofe ultravioleta. La teoría de Maxwell no podía resolverlo. O el efecto fotoeléctrico. La luz que incide sobre un metal arranca electrones, pero solo si la luz tiene una frecuencia mínima, sin importar cuán intensa sea. Una onda clásica debería arrancar electrones con cualquier frecuencia si es lo suficientemente intensa. La única explicación, la de Einstein, fue que la energía de la luz viene en paquetes, en cuantos. Por lo tanto, una teoría que ignora el aspecto corpuscular de la luz no puede ser completa en ningún sentido profundo de la palabra. Pero estás juzgando una teoría del siglo XIX con los estándares del siglo XXI. Es como criticar un mapa del mundo de 1750 por no incluir la Antártida. Para el mundo conocido en ese momento, el mapa era excelente. La teoría de Maxwell es el mapa perfecto del electromagnetismo clásico. Su aplicabilidad hoy en día es la prueba. Cada antena, cada fibra óptica, cada transmisión de radio o Wi-Fi funciona sobre los principios exactos que él describió. Su teoría no está rota, simplemente opera dentro de un dominio específico, y dentro de ese dominio es la reina. Y ahí es donde creo que llegamos al tercer punto crucial, la idea misma de campo. Estoy de acuerdo en que fue una revolución conceptual, quizá la más importante de todas. Pasar de la acción a distancia de Newton a la idea de que el espacio no está vacío, sino que es un medio dinámico, un mediador de fuerzas. Eso es la base de toda la física moderna. Exacto, el campo electromagnético es tan real como las partículas. Almacena energía, tiene momento, es una entidad física. Esta idea es la herencia más duradera de Maxwell, más incluso que las ecuaciones mismas. Nos dio una nueva forma de ver el universo. Totalmente de acuerdo. Pero aquí viene el matiz. En la formulación de Maxwell, este campo estaba inextricablemente ligado a su modelo mecánico del éter. No era una abstracción matemática para él, lo visualizaba como un sistema complejo de vórtices moleculares y ruedas intermedias, una especie de maquinaria invisible en el espacio. Él necesitó de ese andamiaje mecánico para poder justificar conceptualmente la corriente de desplazamiento, por ejemplo. Pero ese andamiaje fue una herramienta para llegar al concepto, no el concepto en sí. ¿Acaso devaluamos la geometría de Euclides porque él no tenía el concepto de espacio-tiempo curvo? Maxwell nos dio la descripción matemática de una entidad física real, el campo, y esa descripción ha sobrevivido, incluso después de que abandonamos el modelo que usó para visualizarla. La matemática era más real que el modelo. No estoy tan seguro. Creo que ese andamiaje mecánico demuestra precisamente que la comprensión era incompleta.
El verdadero concepto de campo, como una excitación fundamental de un campo cuántico que permea el espacio-tiempo, solo se aclaró con la relatividad y la teoría cuántica de campos. Maxwell nos dio el lenguaje, la gramática, pero el significado profundo de esas palabras vino mucho después. Su concepto de campo, aunque revolucionario, todavía estaba atado a una visión del mundo mecanicista que la física tuvo que trascender. El campo de Maxwell necesitaba del éter. El campo de Einstein y Dirac, no. Es una diferencia fundamental. A pesar de esas objeciones, que son válidas desde la perspectiva de la física posterior, la síntesis de Maxwell sigue siendo uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad. Proporcionó un marco completo, autoconsistente y predictivo para todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Unificó tres campos de la física que parecían no tener relación y nos legó el concepto del campo electromagnético que sigue siendo absolutamente central hoy. Su descripción de la luz como una onda en el dominio en que se aplica no es una aproximación, es la descripción correcta y es la base de toda nuestra tecnología de comunicaciones. Es una teoría cumbre. Y yo concluyo reiterando que, aunque su elegancia matemática y su poder predictivo son innegables, la verdadera herencia de Maxwell es, paradójicamente, su gloriosa imperfección. Al llevar la física clásica a su máxima y más bella expresión, también la llevó a su punto de ruptura. Dejó sobre la mesa preguntas fundamentales sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la luz que él mismo no pudo responder, y al hacerlo, pues encendió la mecha de las dos grandes revoluciones del siglo XX, la relatividad y la física cuántica. Su trabajo no fue el final del libro de la física clásica, sino el brillante y necesario prólogo del libro de la física moderna. Queda claro que las ecuaciones de Maxwell son mucho más que fórmulas en una pizarra. Nos obligan a discutir sobre la naturaleza misma de lo que significa que una teoría sea completa y cómo evoluciona la ciencia. Exactamente. Y explorar estas perspectivas nos permite apreciar con más profundidad no solo la obra de un genio como Maxwell, sino la increíble aventura del conocimiento humano. Y con esto apenas hemos empezado a rascar la superficie de su obra.